Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar explicando estos temas de la materia de ecología. El día de hoy les voy a dejar este video en el cual vamos a explicar o vamos a hablar sobre el tema de ecosistemas, el cual podríamos decir que es uno de los principales objetos de estudio de la ecología. Entonces vamos a hablar especialmente sobre su estructura. Probablemente no veamos todo en este video, pero bueno, vamos a empezar con los primeros elementos que conforman un ecosistema. Para ello voy a retomar una diapositiva que yo les presenté cuando estuvimos dando la clase de biología el semestre pasado. Esta diapositiva yo se las puse para explicarles que todos los seres vivos, cualquiera que ustedes me puedan decir, llámese planta, animal, hongo, bacteria, etcétera, está constituido, estructuralmente está formado por diversos niveles, que van desde un átomo, pasando por una célula, órganos que forman aparatos, aparatos que forman organismos, organismos que forman poblaciones, poblaciones que forman comunidades, y que decíamos en ese momento que si a esas comunidades le agregábamos los factores no vivos con los que están interactuando, como lo es el clima, suelo, agua, etcétera, nos daba un ecosistema, y que ya todos los ecosistemas del planeta nos daba la ecosfera o la biosfera. Entonces, ¿por qué les pongo yo esta diapositiva? Bueno, para que se den cuenta de por qué decimos que el ecosistema puede ser una unidad de estudio, una unidad fundamental de estudio de la ecología. Si ya definimos la ecología en el video anterior o en la clase pasada, que es la ciencia que estudia la interacción entre los seres vivos y su entorno, ¿cuál de estos niveles es donde se da precisamente esa interacción entre los organismos vivos y los recursos no vivos? Pues es precisamente en un ecosistema, donde interactúan todos los organismos de diferentes poblaciones, de las mismas especies o bien de diferentes especies constituyendo poblaciones, interactúan dentro de un ecosistema con sus elementos no vivos, como lo es el clima, el suelo, etc. Entonces, por eso les remarco primeramente esta diapositiva, para que vean por qué es que el ecosistema es uno de los principales objetos de estudio de la ecología. Bueno, entonces vamos a hablar precisamente de cómo es que está compuesto o estructurado un ecosistema, desde un punto de vista más apegado a la ecología o desde un punto de vista más científico. Cuando yo les preguntaba en la clase pasada, cuando veíamos el tema de desarrollo no sustentable, yo les decía, imagínense un bosque, un pequeño ecosistema como un bosque. Yo les preguntaba, ¿qué es lo que constituye ese bosque? Y muchos de ustedes me decían, bueno, pues que los pinos, los árboles, las plantas, los arbustos, etc. Pero alguien más por ahí me dijo, bueno, pero es que también podemos encontrar ciertos tipos de animales como reptiles, aves, mamíferos, etc. Entonces, todo eso que ustedes me dijeron, como organismos o seres vivos, se les conoce como factores bióticos. Entonces, un ecosistema va a estar formado primero por factores bióticos, que tiene que ver con todo aquello materia que tiene vida. O bien lo podemos decir de otra manera, en un ecosistema los factores bióticos viene siendo la relación entre todos los seres vivos que lo conforman. Llámese plantas, animales, bacterias, hongos, algas, etc. Entonces, esa relación de los factores bióticos dentro de un ecosistema se puede dar en dos formas generales, por medio de relaciones interespecíficas o bien de relaciones intraespecíficas. Vamos a ir poco a poco, no se me confundan. De hecho, esto lo vamos a ver en un siguiente video, pero ahorita voy a hablar de manera muy rápida y muy general. La palabra inter se refiere a entre y la palabra intre se refiere a dentro. Entonces, una relación de seres vivos interespecíficas se refiere a la relación de seres vivos entre diferentes especies. Y aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la relación de seres vivos la relación que se da entre un conejo y una planta. Sabemos que la planta funge como alimento del conejo. Entonces, las poblaciones de plantas dependen de las poblaciones de conejos, pero también las poblaciones de conejos dependen a su vez de las poblaciones de plantas. Entonces, por eso es una relación que se da en un ecosistema entre seres vivos. Y como son entre diferentes especies, se le conoce como una relación interespecífica. Pero también hay relaciones intraespecíficas que se da dentro de organismos de la misma especie. Es decir, en este caso, entre un conejo y otro conejo. Para que un conejo sobreviva, requiere su convivencia con otros conejos. Si no hay convivencia entre otros, pues entonces probablemente esa especie no sobreviva. Entonces, esa sería una relación intraespecífica. Pero como les digo, esto lo vamos a ver más a fondo en un siguiente tema, en una siguiente clase.
El día de hoy nos vamos a enfocar en otro de los factores que forman los ecosistemas. Ya dijimos que factores bióticos son los que tienen vida, entonces de manera contraria tendremos los factores abióticos. Esto que no se les olvide porque también es pregunta de examen. Factores bióticos, la palabra bióticos viene de la palabra vida. Bio significa vida. Si ustedes a una palabra le agregan el prefijo o la letra A, le va a cambiar al inicio, le va a cambiar totalmente el sentido de esa palabra. Entonces, si la palabra bióticos se refiere a la relación entre seres vivos, los factores abióticos, pues obviamente se va a referir a las relaciones de los factores no vivos. ¿Y cuáles son los factores no vivos que forman parte del ecosistema? Que ya hemos estado dando algunos ejemplos. Bueno, los podemos dividir en dos. Factores abióticos climatológicos o factores abióticos edafológicos. Edafológicos, ¿a qué se refiere? Aquí no se me confundan tantos. Edafológico se refiere al tipo de suelo, ¿sí? Aquí incluso le pueden, pues, si al momento que ustedes transcriban esto en su cuaderno, le pueden poner aquí en lugar de edafológicos, tipo de suelo. El tipo de suelo hace referencia a la composición del suelo, a su textura, su porosidad, su temperatura, su pH, etc. Entonces tenemos los factores del suelo, que son factores no vivos obviamente, y también tenemos los factores climatológicos. Aquí entra todo lo que es luz solar, temperatura, latitud, altitud, humedad y viento, que son los principales factores abióticos climatológicos que forman parte de la estructura de un ecosistema. Recuerden que no estamos hablando nada más del ser vivo, no estamos hablando de una población ni una comunidad, estamos hablando de un ecosistema que incluye a los seres vivos, pero también a su medio físico. Entonces, siempre que hablemos de un ecosistema, tendremos que hablar de los factores bióticos, pero también de los factores abióticos. Esto en general va a formar el esqueleto o la columna vertebral de un ecosistema. Entonces, en este video vamos a hablar un poquito sobre los factores abióticos y en una siguiente clase vamos a hablar sobre los factores o relaciones entre seres vivos. ¿Cuál será el primer factor abiótico o no vivo que estructura un ecosistema? En este caso tendríamos la luz solar. Vamos a hablar cómo es que la luz solar, vamos a hablar cómo es que cada uno de estos factores van a alterar, van a moldear o van a dar forma a un ecosistema. Entonces vamos a empezar precisamente con la luz solar. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué creen que pasaría si en estos momentos por alguna razón desapareciera por completo la estrella de nuestro sistema solar o bien el Sol? ¿Qué pasaría? Dicen, me habían comentado muchos de sus compañeros, pues lo más seguro es, primero dice, pues que vamos a dejar de ver. Pues sí, es lo primero. De hecho, no nos daríamos cuenta que el Sol desaparece hasta después de 8 minutos, que es el tiempo en que tarda en llegar la luz solar a nuestro planeta. Entonces, si ustedes pueden ver algo del Sol ahorita, es el Sol de hace 8 minutos. Pero bueno, ¿qué pasaría después de esos 8 minutos después de que desaparece el Sol? Bueno, pues obviamente tendríamos mucha oscuridad. Pero, ¿qué reacción o qué impacto tendría sobre la vida en nuestro planeta? Probablemente nosotros como seres humanos y otros organismos, otras especies de animales, probablemente no nos afecte tanto, tal vez nos afecte en cuestiones de nuestros hábitos de trabajo, de desarrollo, etc. Pero hay algunas especies que sí se van a alterar significativamente, en que incluso llegarían a desaparecer. No sé si recuerdan también cuando veíamos la clase de biología que decíamos hay organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son los que pueden utilizar o formar su propia energía a partir de la recepción de la luz solar o de la radiación solar. Y los organismos autótrofos teníamos que eran las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias. Entonces, gracias a la radiación solar o a la luz solar, las plantas pueden obtener energía. Gracias a esa energía pueden formar biomoléculas en los frutos, en las semillas, en las hojas, en los tallos, etcétera, que esas biomoléculas pueden servir como alimento para otros seres vivos y además de que producen oxígeno. Entonces, si no hubiera luz solar, los ecosistemas serían totalmente diferentes o incluso, los ecosistemas no existirían porque son precisamente la luz solar el origen de la energía para muchos organismos que a su vez van a ser la fuente de alimento para otros. Entonces, en algunas partes donde la radiación solar es mayor, por ejemplo cerca del Ecuador o la zona media del planeta, hay muchas plantas que se desarrollan con gran tamaño, generalmente es donde se encuentran las selvas húmedas, porque
las plantas requieren radiación solar para producir energía y es en esa parte del Ecuador donde hay mayor radiación solar. Entonces, es la forma en que la luz va a moldear un ecosistema gracias a qué tanto o a de qué manera la utilizan los organismos primarios, que en este caso son las plantas. ¿Qué otro factor tenemos que forma parte de los ecosistemas y que también pueden moldearlo? El segundo es, el más importante, la temperatura. Para explicar el efecto que tiene la temperatura dentro de los ecosistemas, les voy a poner una pequeña gráfica. Esta gráfica con su eje de las Y y su eje de las X. En el eje de las Y o en el eje vertical, vamos a hablar sobre, aquí esa respuesta, pero vamos a estar hablando del desarrollo de un organismo. Cualquier organismo que ustedes imaginen, una planta, un animal, el ser humano, etc. Aquí vamos a hablar de qué tanto se desarrolla. En la parte baja sería que no se desarrolla mucho, en la parte alta que se desarrolla bastante. En el eje de las Y, de las X, perdón, o el horizontal, vamos a tener un factor que en este caso sería la temperatura. Entre más nos acerquemos al origen, tendremos que la temperatura va a ser muy baja y entre más nos alejemos, tendremos que la temperatura va a ser muy alta. Entonces, queremos ver cómo afecta la temperatura a los ecosistemas. Primeramente, la temperatura va a tener un efecto directo sobre los seres vivos. Y obviamente, si afecta a los seres vivos, va a afectar la estructura de los ecosistemas. ¿Y cómo es que la afecta? Bueno, miren, esta es una gráfica que representa el comportamiento que tenemos todos los seres vivos en relación a la temperatura. Es como una montaña, es una curva que va creciendo y llega a un punto que se estabiliza y luego después empieza a bajar. ¿Qué significa eso? Bueno, todos tenemos un rango de aquí hasta acá, un rango óptimo o un rango mayor en el que nos sentimos más a gusto a cierto nivel de temperatura. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, nuestro rango óptimo de temperatura ronda entre 18 y 28 grados centígrados. Conforme más nos alejemos de ese rango, es decir, hacia abajo, pues empezamos a entrar en una etapa de estrés fisiológico. O entre más nos alejemos hacia la derecha, también estamos entrando en un periodo, una etapa de estrés fisiológico. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Imagínense que ustedes estamos por ahí en el mes de junio, en una aula, en un salón, y que no tenemos clima, y que está un grupo de 40 alumnos, y que yo les digo, ¿saben qué? Cierren puertas y ventanas, vamos a estar explicando una clase y quiero que hagan una actividad. Sin que se quiten su uniforme, su suéter, su sudadera, etc. Si yo les digo eso, probablemente en un periodo muy corto de tiempo, muchos de ustedes van a empezar a desesperarse, a tener ansiedad o a no poner atención en la actividad porque van a estar en una etapa de estrés fisiológico, porque hay una temperatura que se sale de su rango óptimo. Por ejemplo, también ahorita en la época de bajas temperaturas, eh, si nosotros probablemente nos levantamos un día en la mañana y estamos a 10 o a 5 grados centígrados, probablemente no nos afecte tanto, ¿verdad? Podemos desarrollarnos de forma más o menos normal. Pero si esa temperatura empezara a bajar todavía más, hasta 0 grados, menos 5, menos 10, menos 15, probablemente ya no nos vamos a poder desarrollar de la misma manera. Entonces, conforme nos alejemos, ya sea hacia abajo o hacia arriba la temperatura, una población puede entrar en estrés fisiológico. Y eso va a hacer que una población, si por ejemplo nuestro rango óptimo de temperatura es esta, y en todo el año tenemos esta temperatura, una temperatura elevada, muy probablemente esa población no va a crecer, se va a empezar a reducir esa población. Para que tenga un buen crecimiento tiene que tener una temperatura óptima. Y esto hace que los ecosistemas puedan tener diferentes tipos de especies. Y a su vez esas especies moldean los ecosistemas. Por ejemplo, un oso polar tiene un rango de temperatura óptimo más pegado hacia la izquierda, ¿sí? Más abajo. Pero si comparamos ese rango de temperatura óptima, por ejemplo, con el de un camello, pues tenemos que su rango de temperatura óptimo está más a la derecha. Si esas temperaturas se van moviendo, por ejemplo, en el caso del Polo Norte, que hay evidencias de que su temperatura se está elevando, se mueve el rango óptimo de la especie del oso polar, probablemente su población empieza a disminuir, incluso puede estar en riesgo de extinción y si se extingue, al no haber esta especie en ese ecosistema puede llegar a cambiar. Entonces, es una manera en que la temperatura afecta a los ecosistemas. Un ejemplo también muy claro es el caso de la mariposa monarca. Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la temperatura? La mariposa monarca es una especie que habita naturalmente en el estado de Canadá, al norte de nuestro continente.
pero se le encuentra ya más principalmente en la estación de verano. Y conforme empieza a hacer frío o acercarse la estación de otoño e invierno, esa mariposa empieza a migrar hacia México. Entonces, esa mariposa migra específicamente hacia lo que es el santuario de la mariposa monarca en el estado de Michoacán. Entonces, si ustedes van a ese santuario, lo visitan, por ejemplo, en el mes de mayo, probablemente van a tener va a ser muy escasas los ejemplares que vean de la mariposa monarca en ese santuario. Pero ¿qué pasaría si ustedes lo visitan en diciembre? Pues la población de mariposas monarca va a ser mucho más significativa que cuando lo visitaron en mayo. Entonces, todo ese movimiento del ecosistema fue gracias a los cambios de la temperatura. Entonces, es un ejemplo más de cómo la temperatura hace que un ecosistema pueda ser totalmente diferente, que es precisamente lo que buscamos explicar, cómo los factores no vivos afectan en general a los ecosistemas. Entonces ya vimos la luz solar, la temperatura. Otro también muy importante tiene que ver, un factor no vivo que afecta a los ecosistemas, tiene que ver con la precipitación y la humedad relativa. No es otra cosa, no es otra cosa más que la cantidad de agua presente en el ecosistema. Todos conocemos bien el ciclo del agua, sabemos que pasa por diferentes fases, diferentes estados, pero sabemos que la cantidad de agua disponible en un ecosistema va a hacer que crezca cierto tipo de vegetación. Si crece cierto tipo de vegetación, es probable que haya ciertos tipos de animales. Y si hay ciertos tipos de animales, se va a moldear el ecosistema en general. Generalmente, bueno, no es por regla, pero sí aplica más o menos de esa forma. Entre más fuentes de agua disponibles haya, mayor biodiversidad va a haber en el ecosistema. Y entre menos agua haya, menos biodiversidad va a haber en el ecosistema. Por ejemplo, si ustedes comparan el número de especies que habitan en un desierto al número de especies que habitan en una selva o por ejemplo en el mar, pues el número de especies va a ser más reducido que esos otros dos ecosistemas precisamente por la disponibilidad del agua. Otro factor no vivo que tiene que ver con la modificación de los ecosistemas es la altitud. ¿A qué hace referencia la altitud? Bueno, a la altura sobre el nivel del mar o a la distancia de un punto sobre el nivel del mar. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso cómo va a afectar un ecosistema o cómo afecta a los seres vivos dentro de un ecosistema? Bueno, para eso les voy a presentar esta gráfica, donde voy a representar aquí esta parte gris, vendría a representar la parte más alta del planeta, que es el monte Everest. La cima del monte Everest está situado a una distancia del nivel del mar cercana a los 9 kilómetros. La presión atmosférica que se encuentra en ese punto se mide en unidades de, bueno, medida en unidades de kilopascales es de 33. Si ustedes miden esa presión atmosférica al nivel del mar, tenemos que esa presión atmosférica se incrementa hasta 101.3 kilopascales. ¿Qué quiere decir? Que entre más alto te encuentres, la presión atmosférica va a disminuir y entre más bajo te encuentres o más a nivel del mar, la presión atmosférica va a incrementar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de que haya más presión o menos presión atmosférica? Bueno, a mayor altitud, como ya dijimos, es menor la presión atmosférica, pero también a mayor altitud disminuye la cantidad de oxígeno. El oxígeno, sabemos, es un elemento muy importante para el desarrollo de la vida, el desarrollo de los seres vivos. Entonces, conforme más alto te vayas tú en un punto, en relación a la altitud, la cantidad de oxígeno va a empezar a disminuir. Y hay organismos que requieren más oxígeno que otros. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso de los bosques, hay algunas especies de pinos, de coníferas, que requieren menor presión atmosférica y menores niveles de cantidad de oxígeno. Entonces, eso hace que los pinos, que los bosques se desarrollen en partes altas. Generalmente no vamos a ver un grupo de árboles de pinos creciendo sobre la playa. Generalmente en ese caso vemos palmeras o otro tipo de árboles, porque ese otro tipo de árboles requieren mayor presión atmosférica o bien mayores niveles de oxígeno. Entonces, dependiendo de la altura, se modifica la presión atmosférica y se modifica la cantidad de oxígeno. Y eso va a afectar el desarrollo de los seres vivos y también que encontremos ciertos tipos de especies. Ya dijimos que si encontramos ciertos tipos de especies, eso va a hacer que se moldee la estructura general del ecosistema.
Entonces ya vimos radiación solar, temperatura y altitud. Voy a hablar de otro factor así rápidamente, que también es un factor no vivo y que tiene que ver con la estructura de un ecosistema. Y me voy a remontar a sus clases de primaria para que se acuerden de los conceptos de latitud y longitud. ¿A qué hacen referencia estos dos conceptos? Bueno, la latitud hace referencia a qué tan a la ubicación o bien a qué tan al norte o qué tan al sur nos encontramos dentro de nuestro planeta. Y la longitud hace referencia a qué tan al oeste o a qué tan al este nos encontramos dentro del planeta o sobre la superficie del planeta. Para eso se utilizan las líneas imaginarias denominadas meridianos y paralelos, pero bueno, esas ya son clases de geografía. ¿Cómo afecta qué tan al norte o qué tan al sur o qué tan al oeste o qué tan al este? ¿Cómo afecta eso un ecosistema? Bueno, la latitud y longitud tiene efecto en la radiación solar, tiene efecto en la temperatura y tiene efecto en las precipitaciones. ¿Cómo se da esto? Miren, imagínense que es una representación de nuestro planeta. Sabemos que nuestro planeta pues tiene forma esférica y que al hacer forma esférica tiene puntos que van a recibir más directamente la luz del sol y otros puntos donde no la reciban directamente. ¿Cómo se da esto? Bueno, vamos a poner acá de este lado la representación de nuestro sol y vamos a decir que la radiación solar nos llega de esta manera, ¿verdad? Conforme más te acerques al ecuador dentro del planeta Tierra, o conforme más te acerques a esta franja central, la radiación solar que recibes es más directa. Entonces, al ser más directa, pues obviamente te llega más, hay más temperatura, se siente más calor en esta parte que en la parte superior. Como aquí en los polos no llega la radiación solar tan directa como aquí de frente, por eso en los polos tenemos otro tipo de clima, tenemos otro tipo de temperaturas más bajas, que esas temperaturas más bajas de alguna manera moldean el ecosistema. Yo les decía ahorita que las selvas, por ejemplo, que es donde hay mayor vegetación y mayor biodiversidad, generalmente se encuentran en esta parte central del planeta. ¿Por qué? Porque llega más luz solar, porque hay más calor, al haber más calor hay más evaporación, al haber más evaporación puede haber más precipitaciones, más lluvias, y al haber más lluvias, pues hay más agua disponible para las plantas, crecen más, etc. Entonces, la latitud y la longitud también tienen mucho que ver en cómo se forman los ecosistemas. Entonces, si tú te encuentras más al norte, pues va a ser muy diferente el ecosistema del norte al ecosistema, por ejemplo, en América del Sur, no sé, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, porque son lugares que tienen una latitud totalmente diferente, por ejemplo, al norte de Canadá, Alaska, etcétera. Entonces, es otra forma como la latitud y la longitud afectan un ecosistema. También así muy rápidamente, el viento es un factor no vivo que también puede alterar los ecosistemas. ¿De qué manera? Bueno, hay algunas especies que dependen del viento para sobrevivir, ya que les ayuda a esparcir las semillas, a que se reproduzcan. También hay otras plantas que al contrario, si hay mucho viento pueden no desarrollarse de la manera adecuada. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitar un cultivo de maíz cuando adquiere cierta altura, en ciertas épocas cuando hace mucho viento. A veces el viento incluso puede llegar a derribar las plantas y por lo tanto no se pueden desarrollar. Entonces hay plantas que dependen del viento para sobrevivir, hay otras que son afectadas por el mismo. También el viento es muy importante desde el punto de vista que puede erosionar el suelo. No sé si también alguien que es alguien muy observador, no sé si haya dado cuenta que en algunas ocasiones de épocas de mucho viento, precisamente en estas fechas de febrero y marzo, a veces algunos días se torna el cielo de color café. Esas veces que el cielo se torna de color café es debido a que hay mucho viento que está levantando el suelo de ciertas partes. Entonces, al siguiente día, cuando ya no hay viento, vemos todas nuestras casas, los automóviles cubiertos de tierra. Esa situación se da simplemente por el hecho que el viento acarrea tierra de ciertos lugares a otros y en algunos casos los erosiona, es decir, se trae nutrientes de una parte de algún ecosistema y se los lleva a otro lugar.
Eso para algunos ecosistemas es benéfico porque a algunos ecosistemas les llegan nutrientes del suelo de otras partes, pero también a algunos se los quita. Entonces es otra forma de cómo el viento puede afectar la estructura de un ecosistema. Y bueno, ya por último, los factores no vivos que afectan los ecosistemas, pues tenemos los edafológicos, o como decíamos, los tipos de suelo. El suelo, muchachos, está estructurado por diversos componentes. El suelo, podemos decir muchos, pues ¿qué es el suelo? Bueno, pues simplemente es tierra, pero resulta que ese suelo es más que solo tierra. Ese suelo tiene una mezcla de minerales, tiene una muestra de compuestos orgánicos, tiene aire en su interior y también tiene cierta cantidad de agua. En suelos muy secos o en suelos desérticos, obviamente el agua es muy reducida. Y por ejemplo, en suelos de las selvas o de los bosques, el agua es mayor. Entonces, dependiendo de cómo sea la estructura, qué tantos minerales, qué tanta materia orgánica, qué tanto aire o qué tanta agua tenga, va a ser el tipo de vegetación que va a crecer sobre ellos. Y obviamente si crece cierto tipo de vegetación, también van a desarrollarse cierto tipo de animales. Entonces, dependiendo de la estructura del suelo, también va a ser el tipo de ecosistema que se vaya a desarrollar. Lo estoy explicando así de manera muy general para no andar en muchos detalles, a lo mejor que los voy a confundir un poquito. Entonces tenemos radiación solar, temperatura, altitud, latitud, tipo de suelo. Y bueno, creo que son los principales factores no vivos, bueno, al menos de los que mencioné al principio, que afectan a un ecosistema. También tendríamos ya los factores bióticos, pero eso los vamos a tratar en otro contenido o en otro video. Entonces, quería yo explicarles esto porque muchos creen que los ecosistemas nada más son seres vivos, pero no, un ecosistema también incluye los factores abióticos. Y ya más o menos hablamos cómo cada uno de ellos pueden alterar la forma o estructura del mismo. Entonces espero que estén atentos a los siguientes videos y como quiera cualquier duda ya saben que estamos en la mejor disponibilidad de atenderlas. Muchas gracias.